Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Eso puede estar mejor para un miércoles en la noche, con todos los papás jóvenes que vinimos a traer a nuestros jóvenes a Grace Youth, a GC Youth. A ver, un aplauso más fuerte de esos papás jóvenes que estamos acá. Y estamos en esta serie que se llama Milagros. Diga conmigo, milagros. ¿Y qué son los milagros? Lina y la pastora nos han venido enseñando que los milagros son algo extraordinario, algo que necesita la ayuda divina, que sin Dios no sucedería. Eso es un milagro. Podemos ver milagros grandes, podemos ver milagros pequeños, tal vez para unos. Podemos también tener milagros en nuestro espíritu, milagros en nuestros cuerpos, en sanidad. Podemos ver también milagros en nuestras emociones. Yo soy una de esas, yo necesito sanidad en mis emociones. Con la menopausia como que mis emociones van como en ese carrusel de arriba y para abajo. Entonces yo necesito sanidad también en esa área. Y sobre todo necesitamos milagros en nuestras relaciones. En nuestras relaciones con mi esposo, con mi familia, con esa tía que yo no quiero que sea mi tía, pero que es parte de la familia, con mi suegra, con mis hijas, que a veces no es tan fácil ya cuando son adolescentes y ya empezamos en el que yo digo algo y ellas me contestan. Es un diálogo, dicen ellas. Yo no lo creo todavía, no estoy muy convencida que sea un diálogo. Yo siento más bien que es esa parte, ¿verdad?, difícil de esa adolescencia. Ese milagro puede suceder esta noche. Ese milagro que tú estás esperando. Dios es un Dios que todavía está en el negocio de hacer milagros. Y como, amén, ese amén puede ser así como con coraje, amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo necesito un milagro. Si tú necesitas un milagro para tu casa, yo gritaría más, es un amén con más fuerza desde adentro. Yo necesito un milagro. Claro que sí, sí necesitamos un milagro y Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios no miente, porque Él promete que va a estar contigo. Él promete que cada oración que tú hagas va a tener una respuesta. Es increíble cómo Dios lo hace. Y si yo veo a la gente acá, a todos los que estamos acá, yo podría levantar una noche de testimonios, que no lo voy a hacer, pero podría levantar una noche de testimonios y decir cuántos fueron sanados de cáncer, y hay testimonios de sanidad de cáncer. Puedo saber también de parejas que fueron restaurados su matrimonio, de cosas que tú decías, eso no lo levanta nadie, y el Señor dijo, se levanta, porque es un matrimonio que yo uní, lo que yo uní no lo separa el hombre. He visto como hijos, sí, denle la gloria a Él, he visto como hijos en rebeldía han regresado a casa. He visto cómo sus padres han llorado, han orado, han reclamado la presencia de Dios en esos hijos y han regresado. Entonces, ¿crees tú que puedes recibir tu milagro? Amén, sí puedes recibir tu milagro. La palabra de Dios dice en Salmo 77, y saque su cuaderno, saque su Biblia, apunte que nos vamos, que tengo mucho material para esta noche. He estado estudiando los milagros de Jesús y cómo operaba el Señor, y estoy tan sorprendida porque yo digo, Señor, es que tú sigues haciéndolo. O sea, no solamente lo hiciste cuando caminaste sobre esta tierra, lo sigues haciendo ahora. Y dice Salmo 77, 13 y 14: santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Digan conmigo, maravillas. El que despliega su poder entre los pueblos. Ese, familia de Grace City, es nuestro Dios. Hay un pasaje en Mateo 9:35, y apúntalo. Apunten. Yo les digo por qué apunten, porque después me van a andar preguntando, pásenme las notas de la prédica y entonces te las voy a tener que pasar. Dice en Mateo 9:35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en sinagogas. Sinagogas eran iglesias, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo Jesús?
enseñó, Jesús predicó y Jesús sanó. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Somos exactamente ese mismo ministerio donde enseñamos la palabra de Dios, enseñamos a un Jesucristo que es el que restaura, el que transforma, el que dio su vida por cada uno de nosotros y el que te sana de cualquier dolencia. ¿Qué necesitamos para una sanidad? Necesitamos fe. Porque sin fe nunca vamos a recibir una sanidad, nunca vamos a recibir un milagro. ¿Y cómo hacemos crecer esa fe? La palabra de Dios es muy clara y dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Cómo oímos de la palabra del Señor? Cuando venimos a un servicio como este, cuando asistimos a un grupo conexión. ¿Cuántos asistieron a grupos de conexión este periodo pasado? Les cuento una cosa. Existe un ministerio de grupos conexión que es de oración a las 7:30 de la mañana. Y también en inglés lo tenemos a las 8:30 de la noche, cuando estamos en grupos conexión. ¿Viera lo que me ha hecho falta? A mí me ha hecho una falta terrible. O sea, cada vez que yo me levantaba todos los días entre semana a conectarme a las 7:30, yo era como, uy, porque yo escuchaba palabra, porque me alimentaba, porque si tenía una petición de oración la ponía, si había respuesta de un milagro también lo escribía. Y sabemos que nos alimentamos de escuchar lo que Dios ha hecho en el milagro de alguien más. Cuando yo escucho que hay un milagro en la casa de Fabi, yo me alegro por ese milagro y celebro porque yo sé que el mío viene de camino. Si yo escucho un milagro en la casa de Ginette, gloria a Dios, me alegro también. ¿Por qué? Porque mi milagro, tu milagro viene de camino. Celebramos. ¿Por qué? Porque somos testigos de cómo Dios opera. Entonces necesitamos fe y necesitamos también esos testimonios. ¿De qué? De cómo Dios opera y cómo Dios lo hace. Cuando tienes un testimonio, el testimonio de ese milagro construye tu fe, pero el testimonio de ese milagro también construye la fe de alguien más. Es para eso que somos iglesia, es para eso que tenemos que estar en comunidad. Es por eso que se te dice, no faltes, vente. No es bueno dejar de congregarse, dice la palabra. Y primera de Juan 1, del 1 al 3, dice así. Y así hablaba Juan acerca de la parte del testimonio. Lo que ha sido desde el principio, lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les comunicamos respecto al verbo. El verbo, déjame decirte aquí, no es el verbo gramático, el verbo con mayúscula es Jesús. Ese verbo es Jesús que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el testimonio? Porque nos ayuda a tener una restauración completa. Nos ayuda a tener una restauración completa cuando yo escucho que hay un hijo de casa que volvió con su familia. Cuando vemos restauración en las finanzas de muchos matrimonios que tal vez por malas decisiones tuvieron que hacer una bancarrota o por mala administración pasaron y sucedieron cosas. Pero hemos visto restauraciones y milagros en muchas áreas. Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede hacer posible lo imposible. Llámese como se llame. Esta noche estaremos hablando del proceso de cómo Dios quiere sanar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de amigos. Yo creo que mi marido me copió,
con esto del proceso. Porque cuando él empezó a hablar del proceso, fue bien específico el Señor, hablándome de este proceso de sanidad que tenemos que pasar. Así que esta noche la palabra se llama un milagro en mis relaciones. Un milagro en mis relaciones. Es increíble cómo las heridas, las relaciones, las heridas que son con personas específicas pueden afectar no solamente nuestro corazón. Y se los voy a decir como testimonio. Te afecta el dormir. Te afecta el comer. Tener problema con alguien o tener problema con tu esposo te afecta. Afecta tu calidad de vida. Y lo más triste es que el enemigo le encanta traer este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para dividir familias, para dividir amigos, para dividir compañeros de trabajo. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a disponer nuestro corazón. Porque yo sé que no solo yo necesitaba sanidad en esa área, sino el Señor me hablaba de muchas personas que necesitan sanidad. Tal vez sigues molesta o molesto con tu hijo por la decisión que tomó, pero necesitas que Dios haga un milagro. Y la única forma es diciendo: Señor, yo estoy aquí, estoy dispuesta a que tú lo hagas. ¿Me acompañan entonces a correr un poquito? Que vamos entonces a ir a una historia bíblica que no sé si todos conozcan, y se encuentra en Génesis 11 del 26 al 28. Y esta historia bíblica es del papá de Abraham. El papá de Abraham se llamaba Terac. Y este hombre tuvo 3 hijos. Esto es incluso antes de que en Génesis 12 hablaran de la promesa de Abraham como padre de naciones. Estamos hablando del papá de Abraham. Entonces dice: después de haber vivido 70 años, Terac tuvo sus hijos. Un poquito grande, 70 años. Y yo estoy cansada a esta edad. Ok, Terac tuvo sus hijos, Abraham, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terac, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Más adelante en los versículos ustedes pueden encontrar la historia de Lot también, que era entonces el sobrino de Abraham. Y murió, Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. O sea, tenemos un papá acá que tenía 3 hijos y que su hijo menor muere. La Biblia no dice, no nos cuenta específicamente por qué falleció, pero normalmente, en condiciones normales, uno espera que uno no tenga que enterrar a los hijos. Es difícil cuando sucede y Dios tiene que levantar y hacer un milagro. Y aquí hay una pareja que yo respeto muchísimo porque han pasado por ese proceso y tú los ves alabando y sirviendo y fuertes. O sea, de verdad, o sea, el que no lo ha pasado, yo creo que no hay palabras para describir lo que pudo haber sentido el papá de Abraham en ese momento de que su hijo menor hubiera fallecido. ¿Qué es lo triste de esto? Lo triste de esto es que muchos teólogos dicen, y parece, que aún ni siquiera la promesa de padre de naciones era para Abraham, sino que más bien esa promesa era para Terac. Y vamos a poner el mapa, si Media me ayuda por favor, para poder explicarles un poquito qué fue lo que pasó. ¡Hey! Se ve bien. Pensé que no se iba a mirar. Ok, ¿dónde vivía Terac con sus hijos? En Ur de los Caldeos. Ahí era donde vivía. ¿Okay? Cuando muere Harán, él decide salir de su tierra. Y dice, Terac salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra prometida. Entonces, ¿dónde vivían? En Ur de los Caldeos. ¿Para dónde iban? Para Canaán. A ver, ayúdenme un poquito. ¿Dónde vivían?
Ur de los Caldeos. ¿Para dónde iba? Para Canaán, que era la tierra prometida. Recuerden, no dice la Biblia que Dios le había prometido a Terac que iba a ser el padre de naciones, pero él decide salir de ahí rumbo a Canaán. Iba con su hijo Abraham, su nieto Lot, el hijo de Harán y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, ¿notan ustedes algo extraño en esto? Porque la Biblia no se equivoca cuando nos da tan específica información. ¿Cómo se llamaban los hijos de Terac? A ver, chicos, ¿cómo se llamaban? Se llamaban Abraham, Nahor y Harán. Igual que la ciudad. La ciudad que estaba en medio entre Ur de los Caldeos y Canaán se llamaba igual que su hijo muerto. Pónganle atención a eso. Y entonces dice que en esta historia, Terac, el padre de Abraham, Nahor y Harán, decide salir de Ur, ir hacia Canaán y decide quedarse en la ciudad de Harán. Él se quedó en la ciudad que le recordaba su dolor. En la ciudad que le recordaba la tristeza, en donde había muerto alguien. Terac se quedó a vivir en esa ciudad atado a su pasado. Sabía desde que salió que quería llegar a Canaán, pero se quedó en su dolor. ¿Cuántos de nosotros no hemos alcanzado las promesas de Dios porque hemos quedado atorados con algún dolor? Nos hemos quedado en ese momento en donde ni para adelante ni para atrás, en donde nos aferramos a seguir sufriendo por ese maltrato, por ese rechazo, por lo que me hicieron, por todo lo triste que haya pasado, que sí ha pasado. Tú puedes decidir permitirle a Dios que te sane del dolor, de una relación muerta, de una relación dañada, dejar que Dios haga el milagro, o puedes quedarte a vivir en Harán, que ya no está ahí. Puedes quedarte a vivir en esa situación. Y la Biblia dice que Terac se quedó en Harán y murió en esa ciudad a la edad de 205 años. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Las heridas de relaciones, ya sean con nuestro esposo, con nuestra familia o nuestras amistades, pueden afectarnos tan profundamente que no puedas alcanzar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Algunos estamos tan marcados, pero tan marcados con esa herida, con esa relación que falló, que no permitimos que Dios obre en nosotros. Y Dios quiere empezar a obrar en nosotros. Dios quiere obrar en tu corazón. Y te voy a dar 3 sencillos pasos. 3 pasos súper sencillos. Pero yo creo que los más difíciles en el caminar cristiano, en el caminar con Cristo. Porque antes de que Dios sane y haga ese milagro en esa relación, tenemos que permitir que Dios haga el milagro aquí adentro, en mi corazón, en tu corazón. Permitir que Dios sane tu corazón es decirle a Dios: Dios, es tanto el dolor, es tanto el enojo, la rabia y la amargura que tengo,
pero yo te la entrego. Necesito soltar, necesito perdonar. Y ahí va la mala palabra de la noche. Necesitas perdonar. Necesitas perdonar. En el nombre de Jesús, a todo oído cerrado, a toda mente adormecida, en este momento, por el poder del Espíritu Santo, escucha. Necesitas perdonar. Necesitas perdonar, porque si no, el Señor no puede operar. El Señor no puede hacer un milagro donde hay un atrancamiento para que su poder pueda operar. Necesitas perdonar. Necesitas decirle a Dios: ok, Dios, yo necesito que hagas el milagro con mi mamá, con mi suegra. Necesito que hagas algo, Dios. Pero voy a disponer entonces lo que me toca a mí. Tal vez tú estás esperando que te pidan perdón. A mí me pasó y me quedé esperando. No, mentiras. No, de verdad. O sea, a veces nos da como esa carne. O sea, de verdad que es la carne que se queda ahí. Tú dices, no, que hasta que me pidan perdón. Es increíble lo que se destapa en el cielo, lo que se suelta cuando tú decides perdonar y dejar ir. Mateo 6:14 dice lo siguiente, y está hablando aquí Jesús enseñándoles a orar el Padre Nuestro, que todos conocemos el Padre Nuestro, pero Jesús viene y explica un poquito más acerca del perdón y dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las suyas. Yo les dije que no les iba a gustar. Yo les advertí. Es la única forma, familia de Grace City. Es la única forma. Y eso requiere valor, requiere coraje de decir: Señor, yo sí te creo y lo voy a hacer. Puede provocar lágrimas, como esas lágrimas que están saliendo y esa incomodidad que estás sintiendo en este momento, que tú dices: ay, ya que se calle, que no la quiero oír, porque me está hablando de perdón y yo no quiero soltar, esto es algo muy difícil para mí. Pero en el nombre de Jesús, repítete a tu espíritu, a tu corazón: decido perdonar. Dígalo conmigo: decido perdonar. En el nombre de Jesús, doy perdón, no porque ellos lo merezcan. Doy perdón porque tú has hecho tanto y me has perdonado tanto, Señor, que por eso yo perdono. Es un negocio redondo, familia. Si tú perdonas, el Señor sana. O sea, hasta el mejor inversionista diría: no me sirve. De verdad. O sea, los que son negociantes, ¿qué sirve? Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Eclesiastés, ya no puedo ni decir. 3 habla de que hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo incluso, dice, para esparcir piedras y otro tiempo para recoger las piedras. En el Antiguo Testamento las piedras solo tenían 2 funciones. Una piedra era para tirarla o para construir un altar. Hay tiempo para todo. ¿Por qué no decides, en el lugar de estar lanzando piedras y defendiéndote tú solo, construirle un altar al Señor y decirle: Señor, en este altar, la piedra que tengo derecho de lanzar, la piedra que me está doliendo, aquello que recibí, aquella cosa que fue lanzada en mi contra, decido construir un altar para ti, un altar de perdón, un altar en el cual
pueda yo decir, Señor, acuérdate que ya yo perdoné. Y esto es un proceso del día a día. Puede ser que tú perdones hoy lo que tengas y a quien tengas que perdonar, y llega mañana, en la mañana, ese diablillo feo a recordarte esa herida, a recordarte nuevamente. Ay, no, pues si estás sintiendo tan feo, ni siquiera has perdonado. No, sí perdonaste, pero tienes que caminar en ese perdón. Tienes que caminar en victoria día a día diciendo, yo perdoné. Yo camino como un hijo de Dios diciendo, he perdonado. Lo perdono hoy, lo perdono mañana, lo sigo perdonando cada día. ¿Por qué? Porque es la parte que a mí me corresponde. Gloria a Dios por eso, sí, Señor. Después de pedir perdón y de perdonar, sigue esa sanidad. ¿Y cómo podemos pedirle a Dios que haga esa sanidad? Les voy a decir 3 cositas. Número 1, cuando yo perdono, me libero yo. Pero cuando yo bendigo, los libero a ellos. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a orar por ellos. Ay. Tengo que orar por esas personas, no por la situación. Tengo que orar específicamente por la suegra. Tengo que bendecirla, ¿sí? Tengo que bendecir al jefe. Tengo que orar y decirle, Señor, que le vaya bien, que prospere en todo. Esta semana nos pasó algo un poquito difícil con una vecina de una propiedad que tenemos en Costa Rica. Y la vecina es una viejita un poquito difícil. Si me está viendo, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Ya, saludos hasta Costa Rica. Y yo hablaba con mi mamá, yo le decía, bueno, pues les voy a contar el cuento por sí. Bueno, todos quieren saber el cuento, Ok, esta propiedad la tenemos alquilada en comercio y los que alquilan esta propiedad son dentistas. Entonces, es un apartamento bien grande y ellos tienen muchos años, tienen más de 6 años de ser fieles renteros, de esos renteros que tú no quieres que se vayan nunca, ¿verdad? Porque son fieles pagaderos y nunca ningún problema. Pues esta semana llamaron diciendo que la viejita de la par se molestó muchísimo porque el doctor parqueó 2 pies de su troca enfrente de su propiedad. Entonces, pues por supuesto la pregunta es, o sea, ¿cuánto tiempo la dejó parqueada? O sea, qué pena con la señora. 15 minutos. 15 minutos fueron suficientes para que esa señora llamara a sus hijos y se armaron un zafarrancho, de esos zafarranchos que ustedes no se imaginan. Llegó la policía, el de tráfico, midieron, sí se pasó el señor. Para no hacerles cuento largo, el Señor nos llama diciendo, ay, qué pena. O sea, yo he estado muy feliz durante 7, 8 años en esta propiedad, pero esta situación me obliga mejor a buscar otro lugar y romper el contrato. ¡Oh! Entonces, como se podrán imaginar, ¿verdad? Ya yo, así como, ay, casi digo el nombre. Y yo, ay, amiga mía. De verdad que te da coraje cuando pasan esas cosas, porque no está afectando solamente mi economía, está afectando la economía de mis papás. Una situación que no debió haber sido, una situación, o sea, tonta. ¿Por qué la gente pelea por cosas tontas? Cuando vas en el freeway y uno, uy, se metió un poquito mal y te gritan de todo, yo no entiendo. Pero esas situaciones suceden y cuando mi mami me cuenta y me dice, ¿y ahora? ¿Sabes qué? Vamos a orar por ella y vamos a bendecirla. Y en ese momento en que empezamos a orar por ella y por bendecir a esta señora, esta vecina, algo milagroso sucedió.
Porque la angustia que había, la preocupación por las finanzas, la tristeza de que el rentero se iba, se disipó. Fue esa paz en medio de una situación adversa. Y eso solo lo hace Dios. Puede ser que la situación adversa siga ahí, pero cuando tú bendices, Dios hace algo maravilloso. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos. Lucas 6, 27, 28 dice: pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los maltratan. Tiene que volverse un estilo de vida de perdón, de bendecir a la gente, pero no para ahí. Tengo que orar por ellos, tengo que bendecirlos y tengo que hacerles el bien. No, Señor, estás pidiendo mucho. Tengo que hacer el bien. Romanos 12, 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Vamos a aplicar estos pasos. Este es el plan de restauración, es el proceso de sanidad interior que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo resumimos muy fácil. Si no has hecho el grow o crecer, como le llamamos acá, donde te explicamos en qué creemos y por qué hacemos lo que hacemos, es muy sencillo. Vente y te vamos a enseñar cómo conocer a Dios, cómo encontrar libertad, cómo vamos a descubrir el propósito para el que Dios nos creó y cómo hacer esa diferencia en la vida. Al encontrar la libertad, la encontramos en esas relaciones. La encontramos, yo les digo a las maestras de kids, y si tú tienes llamado por niños, si te gustan los niños, te invito a que vengas a servir con las maestras. Ese fue un anuncio ahí por debajo. Necesitamos manos en cuneros, muchas mamis en cuneros para esos bebés. Pero ahí atrás, cuando estamos sirviendo, cuando se calienta el asunto y cuando no hay maestros y cuando llegan tarde, y entonces donde tú tienes que poner tu mejor cara y decir: yo los bendigo en el nombre de Jesús para que la próxima semana lleguen temprano. Pero ellos saben que los amamos y sabemos que hierro con hierro nos vamos afilando. Que hierro con hierro no es que saca chispa, aunque a veces un poquito. Pero al estar en contacto con otras personas, Dios nos va moldeando, nos va transformando, va evitando que esas ofensas, que ese dolor, que ese resentimiento se quede estancado. Si vamos a vivir como verdaderamente hijos de Dios, vamos a tener que aprender a perdonar, iglesia. Vamos a tener que venir a vivir un estilo de vida de perdón. Un estilo de vida donde el día a día yo pueda perdonar, yo pueda soltar, yo pueda bendecir y yo pueda aún hacer el bien por esas personas que van a ver
que van a ver. No te digas, oh no, ya yo soy cristiana. Y no, va a pasar, porque la palabra de Dios nos dice que angustias y que pleitos y que enemigos. O sea, si nos advierte que perdonemos a nuestros enemigos, es porque enemigos van a haber. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que hacemos? Hay 4 preguntitas que quiero hacerles para cerrar esta noche y para que oremos. Solo quiero que cierres sus ojos. Cierra tus ojos un momento. Voy a hacerte estas preguntas y contéstaselas a ti mismo. Contéstalas ahí con el Señor y que sea el Espíritu Santo el que te dé la respuesta. ¿Quieres tener razón o quieres reconciliarte? ¿Quieres que te hagan daño o quieres permitir que Dios te cure? ¿Quieres seguir siendo la víctima o quieres empezar a vivir completo? La única forma de reconciliarse y de sanarse es en amor. Es en el amor del Señor. Es en amor. Y ahí donde estás, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo como el cuerpo de Cristo, como tu iglesia aquí en la tierra, para ordenarnos a nosotros mismos a perdonar. Yo perdono, y si puedes pronunciarlo, en tus palabras hay poder. Hay algo sobrenatural cuando tú confiesas, le quitas la autoridad al enemigo. Cuando tú dices, yo perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono a esa persona. Yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi hija, yo perdono a mi hijo, yo perdono a quien tengo que perdonar. Señor, tú conoces la situación, tú conoces lo doloroso, tú conoces, Padre. Delante de la gente puedo aparentar, pero el dolor está ahí, es constante, Señor. No me permite dormir, no me permite comer, no me permite tener vida, Padre. Ayúdame en este momento. Yo decido perdonar esta noche en el nombre de Jesús, y me levanto con una actitud diferente a orar por ellos, a bendecirlos. Vamos, iglesia, si tú decides, levántate ahora y yo decido en el nombre de Jesús, lo decido ahora. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los suelto en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Gracias, vamos a cantarle.